Que Dios les bendiga en este día a cada uno de ustedes, mis hermanos. Les doy gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de compartir una lección con ustedes. Esta lección es la primera de una serie de lecciones que tiene como título Recomendaciones útiles para los creyentes. Y esta serie de lecciones van a estar basadas en el libro de Santiago y Primera y Segunda de Pedro. A través de estas lecciones vamos a aprender cuestiones prácticas, útiles, que Dios quiere que usted y yo tengamos en nuestra vida cristiana para mejorar, para que cada día seamos más como Él quiere que seamos. La lección del día de hoy se llama Bienaventuranza en las pruebas y tentaciones. Está escrito por el doctor Elvin Heredia, quien es un profesor en Puerto Rico. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de haber compartido con él y de tener en esta hora este momento de esta lección escrita por él. El propósito de la lección es comprender que soportar las pruebas y las tentaciones a la luz de la palabra de Dios trae consigo maravillosas bienaventuranzas. Y van a estar basados en Santiago 1, algunos versículos del 2 al 5, del 12 al 15, del 19 al 25. Y tiene como texto de memorizar Santiago 1:12, que dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por tu palabra que siempre nos anima y nos alienta. Te pido que en esta lección podamos aprender más de ti y también podamos reconocer qué aspectos de nosotros tú quieres, Señor, moldear para que seamos bienaventurados. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les quiero comentar que, la introducción de nuestra lección nos habla sobre ¿cuál es la definición de prueba y tentación? Cuando yo estaba leyendo la lección, al inicio no la entendía, no comprendía mucho qué quería decir o a dónde nos quería llevar el autor de la lección y sobre todo cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de esta lección. En el capítulo 1 de Santiago, yo le pido que empecemos a leer. Si nosotros no leemos la palabra de Dios con detenimiento, hay cosas que pasan y las pasamos por alto. Pero en este capítulo 1 de Santiago, Dios nos está dando 3 aspectos por el cual nosotros podemos ser bienaventurados, felices, dichosos, con los que vamos a disfrutar y gozar de la bendición de nuestro Dios. Y estos 3 aspectos son: 1, la prueba; otro, la tentación; y otro es el escuchar su palabra. Cuando nosotros nos hablan de prueba o de tentación, es algo que quizás nosotros decimos: ay, no, que no me pase, que no me venga, que no quiero saber qué es enfrentarme a la prueba o qué es enfrentarme a la tentación, porque tenemos temor. Pero lo que la palabra de Dios nos dice aquí en Santiago, nos dice que cuando nosotros nos enfrentamos a pruebas y tentaciones, somos realmente bienaventurados. Así que es lo que vamos a ver el día de hoy. Prueba y tentación, de acuerdo a la definición, dice razón, argumento o instrumento u otro medio con el que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. Cuando ponemos algo a prueba es para ver si eso es verdadero o falso. Cuando nos hacen pruebas, por ejemplo, vamos a una prueba de manejo para ver si ese auto que queremos comprar realmente cumple con las características que deseamos. Y de hecho, quienes han ido a pruebas de manejo y quienes las saben ejecutar bien, por ejemplo, a veces mi esposo dice: no, cuando tú hagas una prueba de manejo, tienes que dar un frenón fuerte para ver si el auto responde, hay que forzarlo. Yo los cuido mucho a los carros, ¿verdad? No quiero someterlos, pero me dice mi esposo: es lo que tenemos que ver, o es lo que hacen en un laboratorio antes de sacar un producto a la venta, someterlo a tensión, ¿verdad? Si van a
Si van a vender una botella, ¿cuánta presión resiste? Esa es una prueba. Comprobar las características del producto, ver qué áreas débiles pueda tener y qué áreas se puede corregir. Examen o experimentación para comprobar el buen funcionamiento de alguna cosa o su adecuación a determinado fin. Esto quizás puede ser algo que sea muy resistente, pero no flexible, y lo ocupamos para unas cuestiones en las que tiene que ser flexible. Entonces decimos, este material no nos sirve para esta necesidad en especial. Eso es la prueba. Someter algo a una presión, una resistencia para comprobar que cumple con las características que se le han dicho. Hacen pruebas también de, por ejemplo, pruebas de lanzamiento de cohetes para ver qué aspectos pueden fallar para quitar el mínimo de errores. Por otro lado, la palabra tentación se define como una instigación o un estímulo que nos induce el deseo de hacer algo, un impulso repentino, algo que nos hace hacer algo ante lo cual somos débiles. Y ciertamente no es lo mismo prueba y tentación, pero siempre una tentación va a poner a prueba nuestra fe y lo que somos. Entonces, tenemos que ver que nosotros como cristianos tenemos que ir desarrollando poco a poco nuestro carácter. Y el carácter del cristiano no se desarrolla sino es a través de la prueba. Les voy a invitar que leamos Santiago 1, del 2 al 5. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Santiago, yo como que no estoy muy de acuerdo contigo. ¿Quién de nosotros se alegra cuando tiene problemas? Bueno, pero ahora nos va a decir por qué. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará y no los reprenderá por pedirla. Qué precioso nos habla aquí el libro de Santiago. Entonces, la primera bienaventuranza que vamos a ver es la bienaventuranza en medio de las pruebas. Las pruebas a veces pueden parecernos imposiciones, castigos, o pueden parecernos como que Dios está obrando en contra de nosotros. Y algo importante que debemos aprender es que dice la palabra de Dios que debemos alegrarnos en la prueba. Hermanos, tened por sumo gozo. En la Nueva Traducción Viviente dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Por qué? Porque esta prueba va a producir paciencia o constancia. Y esta constancia y esta paciencia nos va a llevar a ser perfectos. ¿Cuántos queremos ser perfectos delante de nuestro Dios? Las pruebas producen paciencia, fortalecen nuestro carácter y afinan propiamente nuestra respuesta ante ellas. Las pruebas demostrarán el material espiritual con que estamos hechos y la verdad de nuestro carácter cristiano. Cuando tenemos pruebas, a veces Dios nos permite pasar por ciertas situaciones para probar nuestro carácter, para saber, para que nosotros conozcamos perfectamente quién es Él. Y también nos analicemos a nosotros y sepamos cómo está nuestra relación con Él. El apóstol Pablo nos dice
que la paciencia tendrá su obra completa en la sabiduría que adquirimos por la experiencia de vivir pasando la prueba. Siendo así, la sabiduría y la experiencia adquirida son otras bienaventuranzas de ser sometidos a diversas pruebas. Somos más pacientes y más sabios cuando somos probados. Esto debe ser un gran motivo de gozo y de alegría. Porque nosotros como cristianos vamos a tener que enfrentar siempre diversas pruebas. Y no dice una prueba. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, va a venir situaciones difíciles a nosotros de cualquier tipo, económico, familiar, emocional, mental, físico. Pero todos estos aspectos de la vida son porque en todos los aspectos Dios quiere perfeccionarnos delante de Él. Pero acuérdense que la palabra de Dios dice, no, la tentación y la prueba no es para que Dios sepa cuánto le amamos. Dios sabe todas las cosas, hermano. Muchas veces es para que nosotros mismos afirmemos nuestra fe. O porque a veces nosotros mismos nos hemos engañado creyendo que estamos bien con Dios. Y cuando viene la prueba, nos revela que realmente estamos lejos de Él, que realmente le necesitamos más o que necesitamos buscar más dependencia de Él. La prueba va a producir gozo. ¿Por qué? Porque vamos a adquirir paciencia y esta paciencia nos va a llevar a la perfección. Y si no tenemos sabiduría, Dios no se molesta en que se la pidamos. Necesitamos sabiduría para enfrentar las pruebas. Ahora sigue hablando el apóstol Santiago, dice, ahora nos vamos a pasar en el versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, o sea, dijimos que la tentación siempre es una prueba para nosotros, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. En la Nueva Traducción Viviente dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de la vida. La tentación es la forma en la que somos probados. Y la tentación, dijimos, no es la prueba, pero sí es la forma en la que Dios o nosotros mismos somos probados. Resistir la tentación ya es una prueba, pero ser seducidos a caer en la tentación provocará un sufrimiento mucho más intenso y doloroso. Y dice la palabra de Dios que la tentación no viene de Dios, sino que la tentación viene de nuestros propios deseos. ¿De dónde surge la tentación? En tu debilidad y en mi debilidad. Cada uno de nosotros tenemos aspectos de nuestra vida en los que somos más débiles. Hay quienes somos débiles al odio, a guardar rencor. Hay quienes que son débiles a airarse. Hay quienes que son débiles a los problemas sexuales. Hay quienes que son débiles al alcohol, a la bebida. Hay quienes, cada uno de nosotros tenemos diferentes tentaciones y debilidades. Y esas no son debilidades que Dios nos haya impuesto o nos haya puesto. Esas son debilidades que nosotros hemos permitido que crezcan en nuestro corazón. Son debilidades que usted y yo dejamos que crezcan y que hasta cierto punto nos dominen y nos controlen. Dios
sabe lo que podemos resistir. Por eso en 1 Corintios 10:13, Él nos dice que Él no pondrá una prueba sobre nosotros mayor que la que podamos resistir. La prueba y la tentación no son para demostrarle a Dios cuánto le amamos, ni para demostrarle algo a Dios. 1 Corintios 10:13 dice, desde el 12 les voy a leer, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Esto es hermoso, hermano. Fíjense bien esta promesa. Fiel es Dios. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Dice en la Nueva Traducción Viviente, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las de otros que otros atraviesan. Y Dios es fiel. Dios es fiel, hermano. Recuerden siempre esto, recordémonos esto. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda resistir. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. La prueba no demuestra el conocimiento que Dios tiene de nosotros, sino cuánto conocimiento, fe y confianza tenemos nosotros en Dios. La prueba es una magnífica oportunidad para que nos probemos, la tentación, es una magnífica oportunidad para que nos probemos y nos examinemos nosotros y comprobemos nuestro grado de fe y de fidelidad a Dios. La tentación pone a prueba mi creencia, mis convicciones. Las pruebas, por otro lado, nos afinan y nos ajustan. Una prueba es someternos a una presión, a una tensión, para ser perfeccionados y para mejorar nuestra resistencia. Una tentación es someternos a algo que pueda distraernos para saber qué tan anclados estamos en la roca firme que es nuestro Dios. Una prueba lleva a dar lo mejor de nosotros, porque dice la palabra de Dios que nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Y así como el oro se purifica, así nuestra fe va a ser purificada. El hermano que escribe la lección dice, yo como músico y como guitarrista sé, entre más tensa sea el sonido, sea la tensión que se ejerce sobre la cuerda, más agudo es su sonido. Si nosotros queremos dar esa nota fina y perfecta delante de Dios, tenemos que ser sometidos a pruebas. La tentación no es la prueba, pero sí nos prueba. Y la tentación es cuando nosotros nos damos cuenta qué tan cerca estamos de Dios. Notemos que este pasaje destaca una bienaventuranza. El poder resistir la tentación dice, bienaventurado aquel que resiste la tentación. ¿Por qué? Porque cuando su fe sea probada, ¿sí? Vamos a tener gozo y alegría. Feliz el varón que resiste la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. ¿Cuántos quieren recibir algún día la corona de la vida? Y lo vamos a hacer, hermanos, en el nombre de nuestro Señor. Y dice, bienaventurado. En la Nueva Traducción Viviente dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Pero hay tentaciones, hermanos, que vamos a ser sometidos y que vamos a tener que resistir. Pero hay otras tentaciones que usted y yo tenemos que identificar, las cuales no tenemos que resistir. Hay otras en las que tenemos que huir. Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Hay cosas en las que no tenemos que probar que somos fuertes, cuando sabemos claramente que somos débiles. Y más bien allí tenemos que huir, correr. Quien resiste la tentación no se deja someter innecesariamente a las pruebas que esa tentación
pueda producirle. Quien resiste la tentación corta de raíz la posibilidad de que su instrumento se desafine. Usted y yo tenemos que aprender a identificar cómo está nuestra madurez cristiana a través de la tentación. Cuando hay una tentación a mí, ¿qué tan cerca me siento de Dios? ¿Qué tan firme estoy? ¿O soy de lo que ante toda tentación caigo y viene otra tentación y vuelvo a caer? O también sabemos ante qué tentaciones cedemos fácilmente. Por lo tanto, cerrar la puerta. Hay un canto de Redimido, dice, cierra la puerta a aquello que te hace pecar. No la dejes abierta. ¿Qué tentaciones, qué mal, qué debilidad, qué concupiscencia hay en nosotros? ¿Qué hay en usted? ¿Qué hay en mí? Para que podamos decirle al Señor, ayúdame a resistir la tentación. Esa es una bienaventuranza. Y la tercera bienaventuranza está en Santiago 1 del 19 al 25. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. En la Nueva Traducción Viviente dice, el enojo humano no produce rectitud que Dios desea, la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, sino que tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces, la tercera bienaventuranza, primera dijimos resistir la prueba, que es nuestro carácter cristiano. Segundo, resistir la tentación, nuestra cercanía con Dios y nuestra comunión con Él. Pero para resistir la prueba y la tentación, necesitamos tener una base firme. Y esa base firme es en que usted y yo leamos la palabra, escuchemos la palabra y no seamos rebeldes a la palabra. Dice ser hacedores de la palabra. El apóstol nos exhorta a no resistir la palabra de Dios. El resistir la palabra de Dios, dice, es que debemos desear con inmediatez escuchar la verdad que nos enseña la palabra. Pero no solo oírla, sino poner en práctica lo que la Escritura nos aconseja. Cuando usted y yo sabemos y leemos en la palabra lo que Dios pide de nosotros, aquí sucede algo bien importante. Cuando usted y yo no hacemos caso a la palabra de Dios, ¿sabe qué sucede? Nos volvemos rebeldes. Y la palabra de Dios dice en 1 Samuel 15:23, ¿sí? Como pecado de idolatría, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermano, debemos reflexionar esto. Cuando usted escucha algo en la palabra de Dios, un mandamiento de nuestro Dios, pero usted decide voluntariamente, usted y yo decidimos, híjole, pero yo no quiero hacer eso. Todavía no estoy listo para hacerlo. Todavía siento que no debo de hacerlo. Estamos siendo rebeldes. Estamos siendo obstinados. Y eso es un pecado delante de Dios. Cuando Dios te dice perdona, ama, sé compasivo, dame, entrégate. Y usted le dice, espérate Dios otro ratito. Cuando te dice, habla con palabras suaves, corrige, instruye, y tú no lo haces,
estás siendo rebelde delante de Dios. Dios le decía al pueblo de Israel: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Ciertamente Dios nos está llamando a hacer su palabra. Entonces tenemos 3 bienaventuranzas: la prueba, resistir la tentación y ser hacedores de la palabra. ¿Queremos ser verdaderamente bienaventurados? Hagamos la palabra, leámosla, escuchémosla con avidez y pidámosle al Señor que nos ayude, que cuando una prueba de nuestra fe venga o cuando seamos probados a través de la tentación, podamos salir victoriosos, que identifiquemos aquellas áreas que son débiles en nosotros para huir de ellas, pero que también identifiquemos aquellas áreas que tenemos que fortalecer en nuestra vida: más oración, más disciplina, más lectura, más compasión, más generosidad, más servicio, para que cuando venga nuestra prueba podamos salir adelante y triunfantes y ser verdaderamente bienaventurados. Esta es nuestra lección: bienaventuranzas en la tentación y en la prueba. Nos vemos en la iglesia para comentarlos. Que el Señor les bendiga.